Sean bienvenidos, estimados colegas, miembros de los equipos de salud de la Red Nacional de Salud Pública y del sistema de salud en general. Para el Instituto Nacional de Salud es un honor cada miércoles proyectarnos con conferencias importantes. En esta ocasión, la cuarta conferencia del ciclo de conferencias denominadas Calidad y Bioseguridad para la toma y procesamiento de muestras para COVID-19, enfocada en la alta calidad y la seguridad. Este día nuevamente nos acompaña la licenciada Tania Alas para hablarnos del manejo de los desechos infecciosos, de los desechos bioinfecciosos. La licenciada Tania Alas, a quien todos tenemos el honor de conocer en el instituto y en el país, es una profesional de laboratorio clínico con una maestría en salud pública y amplios conocimientos, así como experiencia en el tema. Es parte del staff de profesionales de laboratorio clínico del Laboratorio Nacional de Salud Pública, dependencia del Instituto Nacional de Salud, una persona destacada en su trabajo, quien además ha fungido como oficial de seguridad en el laboratorio y que con esta charla esperamos que a lo largo de este tiempo el personal recuerde los requisitos sanitarios que se deben cumplir para el manejo de los desechos bioinfecciosos, generados siempre en los laboratorios clínicos por su potencial para el contagio de enfermedades o condiciones que potencien el contagio también. Si no se cumplen las normativas, ocurren a veces consecuencias que no son las mejores. Les recuerdo a todos mantener siempre sus salidas de video y de audio cerradas para no interferir con la conferencia tan valiosa que hoy nos van a dar. Pido siempre que estén pendientes de las redes acerca de los anuncios de tan valiosas contribuciones y agradezco y saludo a la licenciada Alas esta iniciativa y a todos los colegas del Laboratorio Nacional de Salud Pública que están conectados, a quienes personalmente como directora de este instituto agradezco por su esfuerzo continuo en esta pandemia y en todos los contextos en que trabajan, su ardua labor, su destacada labor con alta calidad. Licenciada Alas, su micrófono está disponible y nuevamente mucho gusto. Gracias, doctora. Muchas buenas tardes y gracias, doctora, por tan calidad. Bienvenida. Bueno, para mí es un placer estar acá en esta nueva conferencia, platicándoles un poco sobre el manejo de los desechos bioinfecciosos. Y pues, bueno, espero que sea de su agrado y cualquier consulta o duda, preguntas o sugerencias, pues estamos a la orden y vamos a tratar de contestar cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto. Vamos a dar inicio a la charla de manejo de desechos bioinfecciosos. Antes de adentrarnos al tema, quiero recalcarles que toda la información que está vertida en esta presentación la hemos tomado del Reglamento Técnico Salvadoreño para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos, el que está vigente a la fecha y el cual, como muy bien lo dijo la doctora Sandoval, al incumplir algún lineamiento, algún criterio del reglamento técnico salvadoreño, nos podemos llevar sorpresas, desde sanciones verbales o sanciones económicas para nuestra institución, independientemente sea una institución pública o una institución privada. Por eso es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que este reglamento técnico salvadoreño es de estricto cumplimiento, tanto para salvarnos de alguna amonestación o alguna sanción económica, como para poder lograr proteger a nuestros compañeros de trabajo, a la muestra que estamos procesando, al medio ambiente, que también son cuestiones muy importantes que nosotros como segregadores de desechos bioinfecciosos debemos de tener en cuenta. Vamos a iniciar con una serie de conceptos que son de mucha importancia para lograr entender un poco las indicaciones que nos dice el Reglamento Técnico Salvadoreño. Uno de estas indicaciones o de estos conceptos es bioseguridad.
En esta ley pues les puse dos conceptos de bioseguridad. El de la OMS, que usted muy bien lo conoce, el cual es OMS dice que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de nuestras funciones. Mientras que el reglamento técnico salvadoreño, específicamente el 13030114, dice que bioseguridad es el conjunto de comportamientos y normas preventivas que se deben cumplir a fin de mantener el control de factores de riesgo laboral procedentes de agentes químicos, biológicos y físicos, logrando la prevención de impactos nocivos hacia la salud de los trabajadores, pacientes, familiares, visitantes y la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que para el reglamento, o quienes elaboraron el reglamento técnico salvadoreño del manejo de desechos bioinfecciosos, la bioseguridad es una parte muy importante y esencial para el estricto cumplimiento de este, que nos hace un llamado a la conciencia para protegernos, tanto nosotros como trabajadores, proteger a nuestros pacientes, a nuestros familiares, y a los visitantes y sobre todo pues, a la comunidad y al medio ambiente. Otro de los conceptos que es muy importante que tengamos en cuenta es el concepto de desecho bioinfeccioso. ¿Qué es un desecho bioinfeccioso? Pues es todo producto o desecho que está impregnado con sangre, secreciones u otros fluidos procedentes de animales o de pacientes o animales que tengan la característica de poseer agentes microbiológicos que puedan causar alguna infección o efectos nocivos a los seres vivos, o a nosotros o al medio ambiente. Eso va a ser el desecho bioinfeccioso. Todo producto que esté impregnado de alguna secreción corporal de un paciente o de un animal que tenga un agente infeccioso o que tengamos la sospecha que tenga algún agente infeccioso. Ahora bien, ¿qué es un agente infeccioso? Un agente infeccioso será cualquier microorganismo capaz de producirnos alguna enfermedad, con la característica que debe tener concentraciones suficientes, debe tener un hospedero susceptible y tener una puerta de entrada para causar una enfermedad. Dentro de estos agentes infecciosos abarcamos todos los virus, bacterias, mohos, levaduras, todos los microorganismos capaces de generarnos alguna enfermedad que esté en concentraciones y en una vía de entrada adecuada para causarme una enfermedad. Eso es un agente infeccioso. Generador de desechos bioinfecciosos. ¿Quién es el generador o a quién el reglamento técnico salvadoreño llama generador de desechos bioinfecciosos? El generador de desechos bioinfecciosos será toda persona natural o jurídica que como resultado de sus actividades que realiza, genere desechos bioinfecciosos. Puntos suspensivos porque esto aplica para instituciones públicas, privadas y llámese estas, universidades, centros de investigaciones, clínicas privadas, clínicas médicas privadas, hospitales, laboratorios clínicos, etcétera. Todo aquel institución pública o privada que genere desechos bioinfecciosos, que genere aquellos productos que tengan en sí secreciones corporales, ya sea de seres humanos o de animales. Entonces, abarcamos también a las clínicas veterinarias. En el contexto COVID, los generadores de desechos bioinfecciosos se ha ampliado un poco más, no tanto instituciones públicas y privadas, llámese hospitales, unidades de salud, clínicas veterinarias, clínicas médicas, etcétera, sino también hasta restaurantes. Restaurantes que están clasificando, segregando estos desechos bioinfecciosos para ser transportados como tal.
Incluso en nuestros hogares, de una u otra manera, en el contexto COVID, nos hemos vuelto generadores de desechos bioinfecciosos. ¿Qué hacemos con las mascarillas que utilizamos? ¿Cómo las segregamos? ¿A dónde las colocamos? Etcétera. Segregación. El otro concepto es segregación, clasificación. Generalmente nosotros lo llamamos clasificación de desechos bioinfecciosos, pero el reglamento técnico salvadoreño lo menciona como segregación, entre paréntesis, clasificación. Esto será todo procedimiento que consiste en separar y colocar en los envases adecuados cada desecho de acuerdo a sus características y su peligrosidad. Esta característica de clasificación y segregación de desechos bioinfecciosos, en teoría también la tendríamos que estar aplicando para los desechos comunes, cuando clasificamos estos desechos en materiales que son orgánicos, inorgánicos y los que son plásticos, etc. Otro de los conceptos importantes también es el manejo interno de los desechos bioinfecciosos. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere el reglamento técnico salvadoreño del manejo interno de los desechos bioinfecciosos? El manejo interno de los desechos será el conjunto de actividades que se realizan al interior de la institución, llámese esta pública o privada, que esté generando o sea generadora de desechos bioinfecciosos. Esto aplica desde el momento de la generación, la clasificación y o segregación, el envasado, acumulación temporal, la recolección interna, hasta su almacenamiento temporal. El manejo externo de desechos bioinfecciosos, ese manejo externo casi siempre está ligado o dado a las empresas privadas en las cuales la institución, llámese esta pública o privada, contrata para que los desechos bioinfecciosos que no hemos podido tratar o que no podemos tratar en nuestra institución sean tratados en otra institución que esté autorizada por el ministerio. Entonces, el manejo externo de los desechos bioinfecciosos serán todas aquellas actividades externas a la institución segregadora, siempre y cuando no cuente con ese servicio de disposición final. Bueno, ya platicamos un poquito sobre los conceptos que son muy importantes para entender el reglamento técnico salvadoreño. Ahora bien, los desechos bioinfecciosos, ¿cómo los vamos a clasificar o cómo se clasifican? Nuestro reglamento, pues, lo clasifica en 3 grandes grupos, los cuales son desechos infecciosos, los punzocortantes bioinfecciosos y los patológicos. ¿Cuáles son esos desechos infecciosos? Pues los desechos infecciosos serán todo desecho que esté impregnado de fluidos corporales que contengan agentes patógenos con capacidad de producir una enfermedad. Esos los vamos a clasificar como desecho infeccioso. Llámese esto, guantes, respiradores o mascarillas, gorros, etc. Los punzocortantes bioinfecciosos, aquí es importante recalcar o remarcar que en la clasificación, pues tenemos los punzocortantes comunes y los punzocortantes bioinfecciosos. Los punzocortantes, en su contexto general, van a ser todo aquel material que pueda producir alguna herida o lesión en la persona que manipula los desechos bioinfecciosos, el que los recolecta, el que los manipula o incluso el que los segrega. Eso es el concepto general de punzocortante, cualquier estructura que me pueda ocasionar un accidente laboral. Ahora bien, ¿por qué clasificarlos como punzocortante bioinfeccioso y punzocortante común? Primero, porque las vías de eliminación o almacenamiento temporal son distintas. Primero, los punzocortantes comunes deben de ser embalados en cajas
resistentes y rotulados como material punzocortante o vidrio quebrado. Ese material no tiene que haber estado expuesto a ningún tipo de secreción corporal de pacientes o incluso de animalitos. El punzocortante bioinfeccioso, ese será aquel material que me va a causar alguna lesión, ya sea al que lo segrega, al que lo transporta o al que lo manipula. Y ha estado con alguna presencia de algún fluido corporal, ya sea de un paciente o de un animalito. Este debe resguardarse en depósitos rígidos con la piñeta de punzocortante bioinfeccioso. Lo colocamos en material rígido o en cajas herméticamente rígidas para evitar accidentes laborales. Los patológicos. Patológicos en nuestro país los colocamos en bolsas rojas. En otros países o en otras reglamentaciones utilizan el color amarillo para diferenciar los productos patológicos de los infecciosos. Pero en nuestro país utilizamos bolsa roja porque así lo manda el reglamento técnico salvadoreño. Aquí vamos a colocar todo producto o tejido de un ser que en esa ocasión estaba vivo o de un ser vivo. Llámese placenta, llámese restos de biopsia, llámese en el caso de los laboratorios que procesan o hacen diagnóstico de rabia, llámese las cabecitas de los perritos o de los animalitos, etc. Entonces, en esas bolsas vamos a colocar nosotros, los patológicos los clasificamos en las bolsitas rojas, para su correcta clasificación. La empresa que recolecta los desechos bioinfecciosos, cuando nosotros hacemos esa clasificación, ellos realizan un tratamiento distinto al que le realizan el tratamiento a los infecciosos o a los punzocortantes. Por eso es importante clasificarlos y separarlos. Otro punto muy importante para la clasificación y o segregación de los desechos bioinfecciosos es que tengamos en cuenta el estado físico del producto que nosotros hemos segregado, hemos generado, lo hemos segregado y lo vamos a transportar hacia su disposición temporal para luego ser transportado a su disposición final. Muy importante reconocer el estado físico del producto que estamos generando. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener estados sólidos y estados líquidos. El de los productos en estado sólido irán en bolsa roja. Los productos en estado líquido irán en recipientes con tapas herméticas para evitar derrames, posibles derrames y por ende posibles focos de infección para el personal que está segregando el producto, para el personal que va a recolectar el producto y para el personal que va a transportar el producto. Es importante que tengamos muy en cuenta esto para poder hacer una correcta clasificación. Los de estado sólido, pues dependiendo de su característica o del tipo de residuo, los vamos a clasificar pues, en bolsita o en un recipiente rígido. Entonces, como les mencionaba anteriormente, los punzocortantes van en un envase hermético, rígido, y va de acuerdo a la capacidad o al tipo de desecho bioinfeccioso que nosotros estemos generando. En esta presentación, en el caso de los patológicos, si ustedes observan la bolsita amarilla y la roja, les coloqué la bolsita o el dibujito de la bolsita amarilla porque sí es cierto que en nuestro país solo utilizamos bolsas rojas y material herméticamente resistente de color rojo. También pueden venir donaciones o podemos tener donaciones
y vamos a encontrar bolsitas amarillas o recipientes de color amarillo. Pero ya vamos a saber que esas bolsitas amarillas son para clasificar los desechos patológicos. En esta Slayer tenemos prácticamente el resumen del manejo de los desechos bioinfecciosos. Empezamos con la generación de los desechos bioinfecciosos en nuestra rutina de trabajo. En el caso de los laboratorios clínicos y hospitales, pues dependiendo del área generadora, así será el tipo de desecho bioinfeccioso que estemos generando o segregando. Esta actividad es muy importante que todo el personal del laboratorio o del hospital o de la institución pública o privada que genere desechos bioinfecciosos conozca o tenga la capacitación para poder hacer la correcta segregación de los desechos bioinfecciosos y evitar con estos accidentes laborales o amonestaciones verbales o económicas al incumplir algún lineamiento o algún criterio del reglamento técnico salvadoreño. Empezamos con la generación de los desechos. Posteriormente, seguimos con la recolección de estos desechos bioinfecciosos. Es importante mencionarles que la recolección de los desechos bioinfecciosos dentro de nuestra institución debe establecerse una hora específica para su recolección, donde el personal generalmente de auxiliares o personal de cristalería es el encargado de recolectar estos desechos. Este recurso también es importante que tenga una capacitación sobre el manejo seguro de los desechos bioinfecciosos, porque ellos también son parte esencial y fundamental en el manejo seguro de los desechos. Este personal debe recolectar esos desechos en una hora establecida. La hora que nosotros o que la institución debe proponer o determinar debe estar relacionada a la cantidad o el flujo de personas que circulan en la institución, de preferencia para evitar accidentes laborales y o exposición o cualquier otro tipo de inconveniente. Se recomienda que la recolección se realice en horarios donde tengamos menor flujo de personal, ya sea de personal técnico de nuestro laboratorio o pacientes o cualquier otro personal. El horario donde tengamos menor circulación de personas será el horario en el que la institución debería establecer como la hora para recolectar estos desechos. Posteriormente, que el personal asignado o delegado a la recolección de estos desechos, él o ella debe proceder al proceso de esterilización previa al descarte. Esta es una etapa que se recomienda se realice con el objetivo de disminuir la carga bacteriana, viral o de mohos, levaduras existentes en los desechos bioinfecciosos que hemos clasificado. Esta actividad es una actividad que se recomienda realizar. Si la institución establece que por algún motivo, razón o circunstancia no lo va a realizar, pues el reglamento establece que tenemos por lo menos 24 o 48 horas para poder recolectar estos desechos y que esto se lo lleve el transporte o la empresa que se ha contratado para tal efecto. El otro proceso, posteriormente de una esterilización previa al descarte, es el traslado a la celda de almacenamiento temporal. Toda institución generadora de desechos bioinfecciosos, el ideal es que tengamos nuestra celda temporal de almacenamiento de los desechos bioinfecciosos. En el reglamento, si ustedes lo logran descargar,
podrán encontrar cuáles son las características y las dimensiones que esta celda debe de tener. Cuál es su altura, su profundidad, la ventilación que debería de tener nuestra celda temporal. En ese reglamento ustedes van a encontrar a mayor profundidad esos detalles. Cuando nosotros colectamos esos desechos bioinfecciosos en nuestra celda temporal, posteriormente, en coordinación con la empresa que se ha contratado para el servicio del transporte y disposición final de estos, establecemos horas y días para la recolección segura de estos desechos. Es importante que en nuestra institución, siempre y cuando los recursos sean, nuestros recursos de la institución nos lo permita, se pueda designar a un oficial de bioseguridad. Ese oficial de bioseguridad va a llevar este proceso del manejo de los desechos bioinfecciosos de la mano. Va a tener que dar algunas indicaciones de cómo manipularlos, cómo manejarlos, cómo desenvolverse, etc. También debe de llevar un registro de los desechos bioinfecciosos que se están generando y cuánto peso en kilogramos se está llevando la empresa transportadora de estos desechos. Esto es importante que la institución lo registre con el afán de hacerse proyecciones a final de año o inicio de año, como la institución lo establezca, proyecciones de necesidades de consumo de desechos bioinfecciosos. Esto hace referencia a que nuestra institución debe comprar un servicio y el servicio se compra en kilogramos, lo que significa que nosotros en el año tenemos cierto kilogramo de desechos bioinfecciosos disponibles, el cual nos debe alcanzar para hacer la colecta anual, bueno, diaria, pero que nos alcance para todo el año, de los desechos bioinfecciosos. Hasta aquí, hasta entregar los desechos bioinfecciosos, nuestros desechos bioinfecciosos, a la empresa transportadora del sitio hacia su disposición final, hasta ahí llega algunas funciones, digámoslo así, del manejo interno de los desechos bioinfecciosos. El manejo interno inicia desde la generación, como se lo mencionaba anteriormente, desde la generación hasta la entrega de los desechos bioinfecciosos a una empresa autorizada para realizar dicha actividad. Llega hasta ahí para aquellas instituciones que no contamos con la disposición final de estos. Para las empresas o las instituciones públicas o privadas que sí cuentan con la disposición final de los desechos bioinfecciosos, pues deben de seguir todo el ciclo. Pero estas instituciones deben de tener una autorización previa para poder realizar esa actividad. Si no más me recuerdo, el reglamento técnico salvadoreño dice que estas instituciones las autorizan por 3 años. Ahora, condiciones generales que debemos tener presente a la hora de realizar o manipular nuestros desechos bioinfecciosos. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, importante que el generador de los desechos bioinfecciosos deberá contar con los permisos que emite el MinSal. El generador. También, el generador deberá elaborar e implementar un plan para el manejo de los desechos bioinfecciosos. Un plan para el manejo de los desechos bioinfecciosos. Este plan también está estipulado en el reglamento técnico salvadoreño. Este reglamento también nos dice qué características, qué condiciones,
qué es parte de la infraestructura que debe contener este plan de desechos bioinfecciosos, qué condiciones debe tener. Entonces, este plan nosotros como instituciones públicas o privadas debemos tenerlo autorizado por la dirección de la unidad de salud comunitaria correspondiente. Otra característica importante es que las bolsas rojas, las bolsas deben de ser de color rojo, según el reglamento técnico salvadoreño, de plástico impermeable, de polietileno, de baja densidad y de capacidad variable. Con esto, nosotros en estas bolsas no debemos exceder la capacidad del 75% de esto. ¿Por qué? Porque debemos amarrarla seguramente y enviñetarla. Entonces, colocándole quién es el área generadora, la hora que se recolecta, el responsable que se lo recolecta y todas aquellas características que la institución considere pertinente o considere que es importante colectar. Los envases, otra cuestión muy importante, los envases de punzocortantes bioinfecciosos igualmente no deberán sobrepasar el 75% de su capacidad, porque eso también nos puede llevar a algún accidente laboral al sobrepasar la capacidad que estos envases punzocortantes tienen. Otra característica muy importante que también debemos recalcar es que la celda temporal o el acopio temporal, como lo nombra el reglamento técnico salvadoreño, deberá ser ubicado en un lugar que no ponga en peligro la salud y seguridad de los usuarios. Relativamente aislado de las áreas de procesamiento, en el caso del laboratorio, o de algunas áreas de los hospitales o de las clínicas privadas o públicas o de los centros de investigación. Esas son de las condiciones generales que nosotros debemos tener en cuenta y pues, prácticamente esto sería todo en relación al manejo de los desechos bioinfecciosos. Aquí solo para que quede ahí el mensajito, pues el adecuado manejo de los desechos bioinfecciosos garantiza el equilibrio para la seguridad de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. En sí, el manejo seguro de estos es una responsabilidad social que todos deberíamos de practicar. Gracias. Bien, muchas gracias, licenciada. Ha sido interesante conocer los detalles de la eliminación de los desechos bioinfecciosos, que a veces primordialmente en el sector privado se manejan de una forma un poco diferente. Y a veces en el sector público pensamos que por el gasto tan grande que significa, no deberían detenerse los cuidados que usted ya bien ha explicado. Decirle que hay varias preguntas aquí y hay muchas felicitaciones para usted. Saludos de hospitales, de San Miguel, de La Unión, de muchas partes del país que nos están escuchando. Agradecemos mucho este interés. Y hay una pregunta aquí. ¿Cuáles serían... Ay, ya se me movió. ¿Cuáles serían los beneficios que obtendríamos como institución al realizar el proceso de esterilización antes de realizar el descarte? Bueno, uno de los grandes beneficios que nosotros tendríamos primero es que, como les explicaba, el proceso de esterilización previa está a criterio, digámoslo así, de la institución, pero también está escrito en el reglamento técnico salvadoreño. Entonces, primero, estaríamos cumpliendo, una de las ventajas, estaríamos cumpliendo el reglamento técnico salvadoreño que, como se los mencionaba, puede ser auditable y podemos llevar amonestaciones, tanto verbales como económicas. Y otra de las cosas que considero más importantes es que estaríamos disminuyendo la carga
bacteriana, viral, de moho o levadura que esté presente en el producto o en el desecho bioinfeccioso que se ha generado. Entonces, si lo llevamos a contexto COVID, el proceso de esterilización previa a la disposición temporal, con eso nosotros estaríamos disminuyendo la posibilidad de poder adquirir el virus en nuestra institución de trabajo en alguna fase del proceso de recolección o del manejo de los desechos. Este sería. Interesante, licenciada. Muchas gracias por su respuesta. Hay un saludo especial de la Universidad del Salvador. Muchos colegas dicen, el sistema no los ha dejado entrar, por eso no están conectados. Pero les recuerdo que hay un Facebook Live paralelo a esto, ¿verdad? Que puede la gente escucharlo por ahí. También hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los permisos de MinSal que deben tener los generadores? Bueno, los permisos del MinSal para el generador de los desechos bioinfecciosos, primero, como les mencionaba, nosotros debemos crear nuestro plan de manejo de desechos bioinfecciosos. En teoría, ninguna institución, llámese esta pública, privada, con tiempos de creación o nueva, debería de estar generando desechos sin su autorización. Este plan debe estar autorizado por el MinSal, ya sea si el MinSal delega a la Dirección Nacional de Salud y Medio Ambiente, pues ellos nos darían la aprobación en la dirección de directores regionales o unidades de salud específicas que sean asignados dependiendo de la región. Entonces, eso sería uno de los permisos de entrada para todo generador. Tener autorizado el plan de manejo de los desechos bioinfecciosos. Otro de los posibles permisos va a depender si su institución, ya sea una institución pública o una institución privada, desee realizar todo el ciclo del manejo de los desechos bioinfecciosos. O sea, desde el manejo interno de los desechos hasta el manejo externo de los desechos bioinfecciosos. O sea, si su institución desea realizarle el tratamiento o la disposición final de los desechos bioinfecciosos, deberá tener un permiso para esto. Muchas gracias, licenciada. Hay una pregunta de Facebook. ¿La desinfección se puede realizar con hipoclorito de sodio? Preguntan. La desinfección del material de desechos bioinfecciosos. Pues el reglamento técnico salvadoreño se puede realizar para disminuir un poco la carga, pero sucede que al utilizar hipoclorito de sodio, en los desechos bioinfecciosos, si nosotros estamos generando una bolsa de dimensión grande, le tenemos que colocar una cantidad prudente o recomendable para que logre disminuir la carga de microorganismos que están presentes en la cantidad de producto que nosotros hemos generado. Se puede utilizar, pero de preferencia, si la institución no tiene un autoclave, pues utilicemos el autoclave. Un autoclave designado para material sucio, para material bioinfeccioso, y así eliminamos también o disminuimos la carga de microorganismos que están presentes ahí. Podemos utilizarlo, como la charla pasada sobre la desinfección de superficie y todo eso. Excelente, licenciada, gracias. Hay una pregunta aquí que dice, muchas gracias, licenciada. Mi duda es si hay lineamientos para la pandemia COVID que sustenten el manejo de los desechos de las áreas COVID y todas las pertenencias de los pacientes. Bueno, fíjese que cada institución debe crear su protocolo de COVID o de manejo COVID, pero si nosotros nos vamos al concepto de bioseguridad que nos manda el reglamento técnico salvadoreño y el concepto de bioseguridad
de la OMS, incluso el de la FDA, pues partimos de uno de los principios muy importantes de la bioseguridad, el cual es la universalidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros todas las muestras, en el caso del laboratorio, todas las muestras las debemos procesar con las medidas de bioseguridad correspondientes como si este fuese mi mayor posible generador de alguna enfermedad. ¿Qué significa esto? Que el reglamento técnico salvadoreño, las condiciones o lo que el reglamento me está dictaminando, ya lleva implícito cualquier enfermedad o pandemia que esté en auge, digámoslo así. Con el concepto de agente infeccioso abarcamos virus, bacterias, mohos y levaduras. Entonces, COVID es un virus. Debemos manejarlo como nos lo indica el reglamento técnico salvadoreño. Pero si nuestra institución desea crear un lineamiento propio o más explícito, donde le agreguen la frase esterilizar todo producto que es obtenido, segregado del proceso de COVID, llámese esto, utensilios de pacientes o muestras que son de pacientes COVID. Entonces, pero va a ser el mismo proceso. No se escucha. Muchas gracias, licenciada. Un saludo para los estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de El Salvador, quienes lamentan no haberse podido conectar todos. Anunciarles que el próximo ciclo de conferencias es de laboratorio también y vamos a tocar temas muy interesantes con respecto a la química y al papel de los ingenieros y los licenciados en química que trabajan en control de calidad de alimentos particularmente. Hay muchas preguntas, licenciada, voy a intentar resumirlas. ¿Qué método de esterilización recomienda? ¿Vapor, químico, etcétera? Bueno, todo va a depender de la evaluación de riesgo, de lo que nosotros queramos disminuirle la carga. Pero generalmente lo que se recomienda y lo que la institución, generalmente nuestras instituciones públicas contamos, pues es el uso de autoclaves. Con eso solucionamos. Muchas gracias, licenciada. Un saludo para la Dirección de Promoción de la Salud del MinSal. Nos está escuchando y preguntan, queremos saber las recomendaciones para la disposición final de las mascarillas en los diferentes escenarios. Bueno, la disposición final es la incineración, independientemente de esto sea mascarilla, guantes, gabachas, overoles, etcétera, todo desecho Eso sería lo bioinfeccioso. ideal. Eso es la disposición final, la que Lo que nosotros nos manda la reglamentación. contratamos un servicio de recolección y pues su eliminación final es la incineración. Ya si nuestra institución o la institución que quiere tener ese servicio desea hacer otro, como por ejemplo, tienen una disposición en un, digamos, un orificio y ahí colectan todo y luego lo tapan, pues ya eso es otro proceso que debe estar autorizado por el MINSA. Hay una pregunta que tiene relación con esta, licenciada. La pregunta dice, ¿cuáles serían las recomendaciones a nivel país para el manejo de las mascarillas que utiliza la población en el manejo de COVID? Interesante pregunta, porque como les mencionaba al inicio, todos nos hemos vuelto generadores de desechos bioinfecciosos. Exactamente. Sería interesante que el servicio de recolección de desechos comunes contase con un dispositivo o otra porción, digámoslo así, del transporte, donde colecten estas mascarillas y hacerle el llamado a la población que todas las mascarillas, guantes o algodón, incluso las vacunas que ellos, nosotros mismos nos colocamos, eso sea depositado donde debe ser depositado.
depositados y así el mismo transporte de los desechos comunes lo logre sacar de nuestra comunidad y llevarlo hacia un sitio. Eso sería, digamos, en el mundo ideal. Pero creo que todos sabemos cuál es la realidad. Así es, la realidad que tenemos en nuestro país. Y bueno, sería un punto de mejora para nuestra institución y quizás para todo MISAL y todos los que estamos involucrados en todo este aspecto. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Hay un saludo muy especial desde Morazán, desde Candelaria de la Frontera, de la UCSFI, de Candelaria de la Frontera. Y hay otras preguntas. Saludos desde el Hospital de San Miguel. Dice, necesitamos algún tipo de permiso para poder tratar los desechos infecciosos en autoclave y luego manejarlo como desechos tratados, ya no bioinfecciosos. Bueno, esa pregunta también está bastante interesante. Sí. Mencionarles que el hecho que el reglamento técnico salvadoreño nos diga que podemos hacer un tratamiento previo para disminuir la carga de microorganismos que están presentes en los desechos bioinfecciosos que hemos generado, no significa que van a dejar de ser bioinfecciosos, porque con ese proceso de esterilización nosotros simplemente estamos disminuyendo la carga de microorganismos, la estamos disminuyendo, pero no deja de ser bioinfeccioso y lo vamos a colocar, digamos, en los comunes. No. Sigue siendo bioinfeccioso, simplemente que le disminuimos la carga. Eso es bien importante de manejarlo, ¿verdad? Porque la gente cree que porque ya lo trató, ya no es peligroso. Hay una bioinfeccioso. Hay una pregunta aquí siempre sobre la lejía, que si podemos hacerle un procesamiento, un tratamiento con lejía a los desechos bioinfecciosos cortopunzantes. Como les dije anteriormente, sí lo pueden hacer, pero no es tan recomendable porque estos productos los colocamos en una caja rígida, pero generalmente estas cajas no son herméticamente sellables como las que utilizamos para colectar los desechos es en su estado líquido. Si nosotros le colocamos demasiada cantidad o le colocamos cierta cantidad de líquido, llámese este hipoclorito, llámese este alcohol o cualquier producto o agente desinfectante que quieran utilizar, puede ocasionar algún derrame. Y al ocasionar algún derrame tenemos que realizar todo el proceso de desinfección, limpieza y desinfección de la superficie, llenar, si nuestra institución cuenta con esto, llenar nuestra hojita de accidente o incidente laboral y reportar a nuestras jefaturas. Entonces, el material que nosotros utilizamos para la recolección o el que está asignado para la recolección de los punzocortantes no está hecho como para colocarle líquido o demasiado líquido a los productos, a los vidrios quebrados, a las puntas de las agujas, a émbolos, etc. No es muy recomendable. Si se utiliza, pues que sean pequeñas cantidades para evitar derrames. Sí, hay bastantes, ¿cómo se llama? Felicitaciones. Y hay personas que están emitiendo opiniones aquí, pero creo que lo más importante son las preguntas, ¿verdad? Solventar las preguntas. ¿Qué se puede hacer con los desechos bioinfecciosos? Saludo de Morazán. Es toda la conferencia. Sí, la pregunta es bien general, ¿verdad? Ajá. Y es bien general. Bueno, entonces lo que nosotros podemos hacer es seguir el ciclo del manejo de los desechos bioinfecciosos, partir desde la clasificación, quizás de los conceptos para saber qué es un agente infeccioso, qué es, a qué le mencionamos patológico, cuáles son los patológicos, los infecciosos, los punzocortantes, etc. Seguir todo el ciclo, el manejo de los desechos bioinfecciosos, segregándolos, generándolos, tratando de disminuirles la carga
de microorganismos que estén presentes en este, tener nuestra celda o disposición temporal y contratar un servicio de recolección de transporte de estos que esté autorizado. Y Sí, claro. luego con esto, un transporte seguro, un manejo seguro del Reiterarle, desecho. ¿verdad? Que a toda la gente que está opinando, que nadie está diciendo aquí que no se necesitan los permisos de medio ambiente. Claro que sí, ¿verdad? Porque aquí están constantemente diciendo que necesitamos los permisos de medio ambiente. Si eso está en la reglamentación, que así es, ¿verdad? Que los permisos del medio ambiente se asume que se tienen que pedir. Eso no es una duda que tengamos que solventar. Y hablan algo sobre los Pampers. Siempre se manejan con bolsas negras según el reglamento técnico los Pampers. Es una consulta del Hospital Saldaña. Vale, fíjese que si hacemos una búsqueda exhaustiva del reglamento técnico salvadoreño, el reglamento todo lo maneja con bolsa roja. Si nosotros lo clasificamos en bolsa negra, eso ya se vuelve un desecho común. Claro. Entonces ya es tratado por desecho común. Pero en el reglamento técnico salvadoreño, todo es bolsa roja o material rígido de color rojo. Y la otra aclaración, que no sé si usted quiere hacerla, pero aquí dice, no hay que complicarse con manipular los desechos bioinfecciosos en autoclave, ya que aumenta el riesgo de exposición. Mejor contrate una empresa autorizada por el MAR para que transporte y haga su disposición. Para que usted haga el comentario como experta en el tema, licenciada. Bueno, quizás no me he dado a entender, en la parte, o si vemos la layer del ciclo del manejo de los desechos bioinfecciosos, llegamos a la parte de esterilización. El reglamento nos dice, puede hacer una esterilización previa de este desecho, del desecho bioinfeccioso generado para disminuir la carga. Es un proceso previo para disminuir esta carga y luego llevarlo a nuestra celda de disposición temporal. Esta celda de disposición temporal solo sirve de refugio del desecho, de los desechos bioinfecciosos que hemos generado hasta que la empresa que se contrata, porque debe contratarse si nuestra institución no tiene el servicio de disposición final, debemos contratar el servicio de disposición final, contratar a una empresa que será la encargada de llevar estos desechos que nosotros hemos generado hacia su disposición final. En resumen, el proceso de esterilización es un paso previo que lo hacemos para disminuir la carga de microorganismos que estén presentes en el producto que nosotros hemos generado o en el desecho bioinfeccioso que hemos generado. No quiere decir que estamos obviando pasos, no quiere decir que vamos a dejar de contratar el servicio de recolección, transporte y disposición final de los desechos. Más bien, estamos disminuyendo la carga de los microorganismos que estén presentes ahí para que el servicio de recolección se los lleve. Y así disminuimos la posibilidad de adquirir algún microorganismo para el personal que transporta estos desechos bioinfecciosos desde el sitio de generación hasta la celda temporal. Entonces, interesante. No sé si ya Pienso que sí, que ha quedado bastante claro lo que usted ha dicho. El mensaje es, el objetivo es disminuir el riesgo. ¿Se puede considerar como bioinfeccioso las pertenencias de los pacientes fallecidos por COVID? Ya que dice, no hemos recibido ningún lineamiento sobre las pertenencias y muchos familiares las exigen. Interesante, ¿verdad? Fíjense que el reglamento, sí, interesante. El reglamento técnico salvadoreño hace un poquito de mención sobre las pertenencias de los pacientes. Y si nosotros pues ya no deseamos, o la institución pues ya no desea o están en buenas condiciones
esta pertenencia, llámese un celular de un paciente COVID que ha llegado al establecimiento o la cartera, pues nuestra obligación es limpiarlo, desinfectarlo, disminuirle la carga de COVID o virus COVID o cualquier otro microorganismo que pueda llevar la pertenencia del paciente y entregárselo al paciente, previa limpieza y desinfección de esta, para asegurarnos que esto no lleva ni COVID ni cualquier otro microorganismo que pueda tener ahí presente. Pero en todo caso, lo deberíamos, si no se va a entregar al familiar de los pacientes, como desecho, lo podemos manejar como un desecho común si lo desinfectamos y lo incorporamos en bolsas negras, o si tiene alta carga de una secreción, entonces ya es un desecho bioinfeccioso. Sí, aquí hay opiniones que han logrado captar lo que usted ha dicho muy bien, ¿verdad? Dice, una persona dice, los procesos de calor húmedo son para disminuir la carga, ¿verdad? Y que ningún proceso que asegure la calidad del personal se debe considerar como un gasto, siempre considerando esto, ¿verdad? Hay una última pregunta en Facebook que dice, ¿nos podría compartir el protocolo de limpieza y desinfección de quirófanos en paciente COVID, o se maneja el mismo protocolo que se ha utilizado siempre? Bueno, compartirle un protocolo de un quirófano, en lo personal no puedo porque no trabajo en una institución que tenga hospitales, que tenga un quirófano. Trabajo en un laboratorio nacional de salud pública que no contamos con eso. Su institución deberá tener un protocolo de limpieza y desinfección de acuerdo a la evaluación de riesgo, como en la charla anterior platicábamos. De acuerdo a la evaluación de riesgo, así será el proceso de limpieza y desinfección que nosotros utilicemos en el área o en la superficie que querramos desinfectar. Si gusta y si la doctora pues, nos da la autorización, podemos apoyarle en la elaboración de estos protocolos. Con gusto, estamos para servirle a todos los colegas de los equipos de salud. Bueno, pues ahí está el compromiso ya. Compromiso hecho. Bueno, licenciada, agradecemos mucho su intervención. Agradecemos la asistencia de todos los que han estado pendientes de las conferencias y les invitamos a que el próximo miércoles se conecten a la misma hora. Nos queda una conferencia de este ciclo, no obstante continuamos, que finaliza el 18 de noviembre con el tema manejo y transporte de muestras de COVID-19, que será impartido por la licenciada Ruth Vázquez, que también es una de nuestras expertas que trabaja como jefe del laboratorio de vigilancia del Laboratorio Nacional de Salud Pública. Damos las gracias a todos, tengan muy buenas tardes, gracias licenciada.